¿Qué tal, mis queridos estudiantes? Bien, revisemos el ejercicio. Dice, una cocina solar de forma parabólica que se fabrica siguiendo la ecuación y es igual a x al cuadrado menos 18x más 80 y está montada sobre un mesón cuyo borde coincide con el eje de las abscisas. Si todas las medidas están dadas en metros, determina la profundidad que deberá tener el mesón para que la cocina quepa perfectamente. Bien, entonces primerito identifiquemos los elementos, del plano cartesiano. Tenemos el eje de las ordenadas, que es el eje de la y también tenemos el eje de las abscisas, que es el eje de las x. Recordar estos nombres porque, como usted se fija, nos hablan en los problemas de abscisas y de ordenadas. Estas son el eje de las x, ¿ya? Este es el eje de las x, que toma el nombre de las abscisas. Y este es el eje de las y, que toma el nombre de las ordenadas. Importante esto de aquí. Bien, me dice que se quiere empotrar una cocina de forma parabólica cuyo borde coincide con el eje de las abscisas. Entonces veamos, lo que me pide el ejercicio es esto de acá. Quiere saber o quiere empotrar una cocina en este eje. Y lo que pide el ejercicio es cuál es la profundidad que debe cavarse. Si usted se fija, toda parábola, o para recordar, toda parábola tiene un punto, el punto máximo o mínimo de inflexión o de altura máxima que tiene la parábola. Este punto se le llama vértice y el vértice tiene dos coordenadas. Una coordenada que es la componente en x, que me dará esta referencia de aquí, la referencia justo con el centro de la parábola, y tengo la referencia en y, que esta en cambio me da la profundidad a la que está el vértice. Sabemos entonces que tenemos dos componentes de x y y para el vértice. Según este ejercicio me dice a qué profundidad debo cavar para empotrar exactamente la cocina. Entonces, si nos podemos dar cuenta, lo que me pide es esto de aquí, esta medida, cuánto debo yo cavar para que la cocina quepa perfectamente. Es decir, lo que me está pidiendo el ejercicio es calcular la componente en y, que es la profundidad. El punto medio de la cocina que tiene todo este ancho, pues no me preguntan en el ejercicio. A mí me preguntan la profundidad que debo cavar y por eso estamos nosotros para calcular el valor en y, que es la profundidad. Bien, hay varias formas para calcular y, pero la que yo les voy a comentar es la fórmula que yo utilizo, que es mucho más rápida y más accesible que cualquier otra fórmula o cualquier otro procedimiento para hallar y. Solamente para contarles que para hallar y, comúnmente a nosotros en nuestros colegios nos piden que para hallar x debemos aplicar la fórmula menos b sobre 2a. Y para hallar la componente en y debo dejarle en función de menos b sobre 2a. Es decir, reemplazar el valor que me sale aquí dentro de la ecuación. Y eso se torna demasiado largo. Primero porque hay un valor en x que no me pide. Innecesario saber cuál es el valor en x si no es parte de la ecuación, parte de la pregunta. Así que más bien vamos a trabajar directamente con la fórmula que yo trabajo. Si usted quiere hallar y, pues haga directamente menos b cuadrado sobre 4a más c. Y con esta formulita nosotros llegamos directamente a este valor de aquí, a saber la profundidad o la altura máxima que tiene una parábola. En este caso, profundidad máxima. Veamos, y es igual a menos b. En nuestro ejercicio, pongámoslo por aquí, la ecuación es x al cuadrado menos 18x más 80, en donde a representa 1, b representa menos 18 y c representa más 80. Reemplazamos entonces en nuestra formulita, me dice b cuadrado, es decir, menos 18 por menos 18. Sabemos que menos 18 por menos 18 se va a hacer más, así que yo voy a colocar directamente esto de acá. Yo como recomendación es que no multiplique cuando trabaje con cuadrados, sino que lo deje ahí, porque siempre va a ser más fácil simplificar que operar. Dividido para 4 veces a, si sé que a vale 1, entonces será dividido para 4 y más el valor de la c, que es 80. Bien, como les decía, yo preferí no multiplicar 18 por 18 para poder simplificar. Entonces, si yo tomo la mitad de 4, 2,
y la mitad de 18 es 9. Y la mitad de 2, 1. Y la mitad de 18, 9. Tengo que 9 por 9 es 81. Una multiplicación más accesible, 9 por 9, que 18 por 18. Y tome en cuenta que 18 por 18 pues iba a tener que dividirlo para 4. Así que no se lo recomiendo. Tendríamos entonces menos 81 más 80. Respuesta de Y sería menos 1. Quiere decir que esta profundidad que está aquí en nuestro dibujo es de menos 1 metro. Obviamente matemáticamente es correcto porque se va hacia abajo del eje de las abscisas, hacia los negativos, y esto está muy bien. Pero técnicamente cuando nosotros trabajamos ya en la vida real no hay distancias negativas, todas las distancias tienen que ser positivas. Así que la respuesta está aquí. Simplemente porque aunque nos quede menos 1, las respuestas siempre serán positivas cuando nos referimos a las distancias. Bien, eso es todo con este ejercicio, espero que les haya quedado claro.